y tiene que ver con las condiciones en que sobreviven los gurises en el INISA. Adelante, Mauri. Así es, Marcelo, como tú decías, estamos aquí en la sede del Servicio de Paz y Justicia, el SERPAC, que va a estar presentando 2 informes ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en las próximas horas, uno referido a las infancias y otro sobre la situación de los adultos privados de libertad, 2 informes que van a ser presentados ante este organismo de Naciones Unidas y que refieren a la situación general de los derechos humanos en el país. Para hablar de estos temas estamos con Florencia Lemos, con Andrea Sorondo, 2 representantes de Serpájara, a quienes queríamos consultarlos sobre estos 2 informes, priorizando el tema de las infancias, como tú decías, Marcelo, en primer término, y consultarles sobre cuáles son las características, Florencia, del informe que se va a estar presentando en las próximas horas. Bueno, hola Mauricio, muchísimas gracias por este espacio. El primer informe es un informe que nosotros elaboramos en conjunto con el Comité de los Derechos del Niño, que está integrado por varias organizaciones. Entonces, es un informe hecho en coalición que trata varios temas. Obviamente nos hubiese gustado tratar más, pero hay que hacer como una cuestión de puntualizar los más importantes porque el espacio después que tenemos para presentar ante el comité es relativamente reducido. Entonces, bueno, nos centramos en lo que tiene que ver con los retrocesos en materia de legislación, el no cumplimiento de determinadas pautas, por ejemplo, que las medidas socioeducativas que deben cumplir los adolescentes privados de libertad creemos que no se cumplen de la forma que deberían cumplirse, sino que están supeditadas a las medidas de seguridad. Después, bueno, hacemos una revisión de lo que está pasando en INISA. Después trabajamos también lo que tienen que ver los derechos de los niños que tienen a sus referentes privados de libertad. Y para finalizar, tocamos el tema, profundizamos en el tema de las clínicas psiquiátricas donde están internados también niños y adolescentes. Esos son los 3 focos que tiene el informe de las infancias y adolescencias, que nos parece importante esta oportunidad para visibilizar y, bueno, para visibilizar y para que se hagan cosas para mejorar estas situaciones. Trascendió públicamente lo que es la situación del INISA. Ustedes directamente piden el cierre de 2 edificios, de 2 sedes del INISA. ¿Cuál es la situación general del sistema de privación de libertad de adolescentes? Bien, bueno, el sistema de privación de libertad adolescente en Uruguay es un sistema sumamente carcelario, con estructuras carcelarias, cuando en sí las recomendaciones internacionales y a las recomendaciones y convenciones a las que Uruguay adhiere significa que los adolescentes tienen que tener una medida socioeducativa. Nosotros creemos justamente que la privación de libertad, como dicen las convenciones, debe ser la última medida a aplicar. Deben de aplicarse medidas sustitutivas, medidas de privación de libertad, y en Uruguay eso no sucede. La primera medida tiende a ser la privación de libertad para los delitos de adolescentes. Después, bien, como tú decías, sí hay determinados centros, todos los centros presentan carencias en las estructuras edilicias, particularmente lo que son los centros en la Colonia Berro y lo que tiene que ver con el MD1, tiene una situación particular no solo de edilicia, sino de práctica de muchísimas horas de encierro, hasta 23 horas de encierro que transcurren los chiquilines, situaciones de plagas, situaciones también como dicen los informes, hemos recogido en visitas que ha hecho Serpagen desde 2019 hasta la actualidad varios relatos de golpizas dentro de los centros de INISA y malos tratos por parte de funcionarios hacia los adolescentes. Entonces, bueno, esas son situaciones súper críticas que nos parecía muy importante poder visibilizar. La situación hoy en día de la privación de libertad adolescente es igual que hace varios años, se han hecho algunos avances, pero sigue siendo muy crítica en un contexto en que el presupuesto ha bajado también. Se pide directamente el cierre de 2 locales. ¿De cuáles serían? Sí, del MD1, que es un centro de máxima seguridad ubicado en la Colonia Berro, donde justamente, como te decía, los adolescentes transcurren muchísimas horas de encierro allí. Y el otro es el ETI, es un centro que se ha reformulado, pero que anteriormente ya se había pedido el cierre de ese centro también por una estructura porque su estructura edilicia es sumamente carcelaria, y bueno, justamente ese centro fue cerrado y ahora fue reabierto. Entonces, nuevamente, además tiene una lógica de que los chiquilines, los adolescentes, tienen un conflicto en el centro en el que están y van transitoriamente a ese centro, después vuelven para su centro. Eso tiende a ser como una medida de castigo para los adolescentes, entonces también pedimos el cierre de ese otro centro. Y con relación a los adultos privados de libertad, hay un reciente informe del comisionado parlamentario Juan Manuel Petit con críticas a la situación. ¿Ustedes presentan también críticas similares a lo que es la privación de libertad de adultos, a la legislación penal de adultos?
Sí, exactamente. Bueno, en este marco de la presentación de informes, Serpaj también quiso elaborar un informe respecto a adultos, donde bueno, se presenta el punto de la situación carcelaria, ¿no? Que bueno, los números ya todos y todas los conocemos, de que es una situación crítica en términos de cantidad de personas privadas de libertad, las condiciones, las muertes en cárceles, atención en salud, actividades fuera también de lo que es el contexto de encierro de celdas. También puntualmente hacemos un hincapié especial a la situación de mujeres, que evidentemente tiene consecuencias directas con la nueva ley, la ley de urgente consideración, que bueno, efectivamente está generando un aumento exponencial en las mujeres privadas de libertad y bueno, también lo que eso refleja, por un lado los números y por otro lado, bueno, las condiciones en las que están las mujeres, es sumamente crítica, el sistema tampoco no está preparado y no tiene implementación ni la formación ni condiciones edilicias para esa cantidad de mujeres en condiciones de encierro. Un aspecto que está vinculado con la situación de las mujeres es la situación de los niños. Ahí también ustedes focalizan un aspecto someramente cuáles son la situación más crítica de los niños que acompañan a las mujeres en la situación de encierro. Bueno, en realidad ahí se recogen dos, ¿no? Los niños y adolescentes que son vulnerados son tanto los que están con las madres adentro de la privación de libertad, pero también los niños y niñas que quedan en sus casas o en sus barrios cuando un referente adulto es privado de la libertad. Hoy en día no hay políticas ni programas que contemplen esto, ¿sí? Sino que se contempla, bueno, el castigo a la persona adulta por el delito que cometió y no lo que repercute en los niños, niñas y adolescentes. Hay un protocolo escrito y establecido en Uruguay de cómo deben ser, cómo se debe cuidar y contemplar a los derechos de esos niños y adolescentes. Dentro de este informe lo que pedimos es que se empiece a implementar y que se cumpla, además obviamente de revisar todo lo que son las condiciones de las mujeres privadas de libertad con sus hijos, que están en sumas carencias y que bueno, que se tienen que empezar a también implementar mucho más lo que son las medidas de, en este caso, prisión domiciliaria para los delitos que se puedan, que tengan a sus niños afuera con ellas. Florencia Lemos, Andrea Sorondo de Serpaj, gracias por estos minutos con Ciudad Viva. El informe será presentado a partir de mañana, 3 jornadas donde el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas va a estar analizando la situación de Uruguay. Marcelo, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a las integrantes de Serpaj. Qué tema este también, ¿no? Si hay algo que queda claro, que como sociedad no nos podemos dar el lujo de renunciar a la rehabilitación de la gente presa, y mucho menos si esos presos son adolescentes. Vamos a ir a una